dos a las transmisiones y también que tomemos en cuenta que tenemos un canal de YouTube donde podrán encontrar todas estas grabaciones también. Perdón. El día de hoy estamos con nuestros compañeros desde México, Mayra Sandoval Quintero y César Ayala Aguilar. Entonces vamos a empezar con Mayra. Les presento a Mayra. Mayra Antonieta Sandoval Quintero es doctora en América Latina y la Unión Europea por la Universidad de Alcalá. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura en la Universidad Anáhuac Cancún, en la Escuela Internacional de Lenguas, además de colaborar como investigadora adscrita al Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos IELAT de la Universidad de Alcalá. Ha realizado diversas publicaciones en revistas indexadas y ha participado en numerosos congresos internacionales. Sus líneas de investigación son análisis de los procesos de resignificación de la identidad territorial y de la patrimonialización festiva musical, estudios interculturales y de género en territorios de desarrollo humano. Hoy Mayra nos va a compartir su investigación Resistencia comunitaria y otras expresiones, la identidad territorial transformada en festividades. Adelante, Mayra. Sí, muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Eric, por permitirme estar aquí, también por pues, eh, la organización de todo el evento, que yo sé que siempre nos rompe un poco el tiempo y tenemos que dedicar de más. Pero bueno, sabemos que el amor y el cariño que tenemos hacia la conservación del patrimonio es lo que nos impulsa, ¿no? Día a día para poder estar haciendo pequeñas acciones que tal vez para algunos los considerarían eh, pues muy desdibujadas, pero bueno, a final de cuentas estamos haciendo y poniendo nuestro granito de arena para la parte del patrimonio, de la conservación. Dentro de lo cual, pues bueno, me gustaría comentar que más que la presentación de una investigación, es más que nada un poco de reflexión de todo lo que ha sucedido de un caso de estudio que voy a poner en papel aquí para que lo podamos observar y a poder analizar, ¿no? Si realmente el turismo puede hacer cosas para mantener, para promover, para conservar el patrimonio o realmente lo está rompiendo, ¿no? Lo está dejando de lado, lo está mercantilizando, lo está teatralizando, con esta idea de generar o de crear festivales. Entonces, bueno, esto básicamente es tratar de hacer esta reflexión. El caso de estudio, pues bueno, lo voy a comentar en un momento más. Sin embargo, pues bueno, la presentación que voy a tener es básicamente la acotación del trabajo, decir que las investigaciones que se han desprendido o que están publicadas de este mismo proyecto, la pertinencia del trabajo, el contexto y pues bueno, un poco de cuestión teórica y finalmente pues vamos a conocer ya un poco más con imágenes, fotografías, cómo es que se desarrolla este festival y cuál es el resultado que ha tenido. Bueno, lo que se desprende, este trabajo ha sido pues publicado en dos artículos, básicamente en torno a un estudio comparativo que se realizó entre México y España, después de eso un análisis que se hizo de parte de la identidad territorial y posteriormente un capítulo del libro que está próximamente a publicarse este año y que bueno, no he anotado el nombre del libro porque aún está en proceso de maquetación, entonces hasta que tenga ese dato podré compartirlo, sin embargo, acercarse a la cátedra quien tenga algún interés para que le pueda conocer y se le pueda dar esta información. Bueno, pertinencia de esta investigación, sabemos que del lado del patrimonio casi siempre estamos un poco peleados con la idea del turismo por esta parte de la turistificación, de la masificación, de la teatralización y banalización del patrimonio. Dentro de lo cual, pues bueno, el turismo tiene una parte interesante en la que se ha ido sujetando desde tiempos atrás, mucho tiempo atrás se ha ido sujetando el turismo para generar
una derrama económica para movimientos de personas que se van sujetando, ¿no? Del mismo patrimonio. Y el turismo pues siempre está previsto desde tres áreas. Una pues es el turismo impulsado como una política desarrollista en el que se genera la masificación, en el que el patrimonio cultural, natural, mixto o biocultural, pues qué es lo que se encuentra en peligro, ¿no? Por esa parte de solamente pensar en la cuestión económica y dejar de lado la parte del valor real que tiene el patrimonio. Otra de las cuestiones es que el turismo como una oportunidad para las comunidades o como factor de disensión, es importante señalar que muchas poblaciones en América Latina, principalmente en México, poblaciones indígenas o poblaciones meramente rurales, se sujetan, ¿no? A este tipo de actividades que son temporales. El turismo es una actividad temporal, pero bueno, que les permite entretejer, ¿no? Su trabajo habitual, la cuestión agrícola, un poco más de la parte, pues, de su población y lo van entretejiendo precisamente con el desarrollo del turismo, ¿no? Y eso es lo que siempre han promovido en torno a los proyectos que se generan. Y finalmente, pues bueno, el turismo como una herramienta de desarrollo en el que siempre se ha considerado que, bueno, el turismo permite hacer un trazado en la organización territorial y dentro de lo cual, pues bueno, también está la parte del patrimonio en el que se considera que puede ser sostenible para la cultura, que genera un desarrollo a través de la cultura e impulsa y que quiere darle un valor, ¿no? A la parte de la cultura desde el ámbito de la generación de atractivo, ¿no? Entonces es ahí cuando queda una línea muy delgada entre decir si eso es una conservación del patrimonio o si realmente estamos maquillando la parte de la teatralización y la banalización, ¿no? Entonces también es ahí una cuestión compleja porque entra ahí ese mismo interés turístico en el patrimonio en el que se enmascara la parte de la preservación y la patrimonialización y por el otro lado la mercantilización, dentro de lo cual también consideramos que la población es la que está eh, pues interesada en que se pueda pues llevar a cabo acciones que puedan promover, ¿no? Precisamente la conservación o el poner, ¿no? El mostrar el patrimonio que les pertenece, dentro de lo cual, pues bueno, vemos que hay una resistencia precisamente que genera la población local precisamente por esa afectividad que tiene, por ese papel histórico que le conserva y que le hace ser de una manera esa población y que es su propio patrimonio porque está dentro de ese territorio que está pues viendo hasta cierto punto acosado por los turistas y es cuando entra, ¿no? Esta cuestión del choque cultural en el que vemos un productivismo, un extractivismo, un consumismo, porque se genera también un extractivismo del mismo patrimonio, se lleva, se quita o digamos que se recoge de donde está en una comunidad y después de eso se va mercantilizando, ¿no? Se va utilizando ya sea en otras festividades, lo podemos ver en el caso concreto de México con los voladores de Papantla o voladores de Cuetzalan, que ellos lo que hacen es que ya hay voladores por todos lados, ¿no? Podemos ver ahí precisamente en Cancún, en las costas de Quintana Roo, un estado completamente distinto, una zona completamente distinta donde no estuvieron los totonacos y que está un palo, ¿no? Y los voladores están ahí, a un lado de la playa. ¿Para qué? Para el disfrute de los turistas. Y entonces ahí es cuando vemos que precisamente se ha generado un extractivismo del mismo patrimonio, solamente con fines turísticos, con fines de generar dinero, y son a veces hasta mismas personas que no son de la región y que hay una reapropiación de un patrimonio que no les pertenece. Dentro de ello, el contexto del caso de estudio que voy a poner aquí en papel es precisamente el de Veracruz, México, que se encuentra, bueno, en la parte del país. Es un estado costero, sin embargo, de donde yo voy a hablar no está precisamente en la costa, se encuentra en la zona de las altas montañas, precisamente en el municipio de Chocamán, y
que tiene una cuestión de la naturaleza y de la cultura bastante peculiar. Se encuentra inmerso este lugar en el bosque mesófilo de niebla. Entonces, pues bueno, lo voy a dejar un poco de lado para ahora hablar un poco del marco teórico en lo que yo me basé para poder, o nos estamos basando para poder hacer este análisis, que es precisamente la teoría, ¿no? De la identidad del territorio, en el que Gilberto Jiménez, ¿qué es lo que dice? ¿No? Es la apropiación, la valoración de un espacio determinado. Puede ser de carácter simbólico expresivo. Y eso mismo lo voy a llevar a colación para hablar con respecto al patrimonio biocultural. En el caso concreto de Tepexilotla, que es la comunidad que voy a referir, que se encuentra en el municipio de Chocamán, perteneciente al estado de Veracruz, en México, eh, esta población no es indígena, no es un pueblo originario, pero sí es una población rural que se asentó hace cerca de 100 años, que está constituida de personas de muchas partes del país que han llegado y que su valor lo llevan a cabo con la parte de su identidad, con toda la parte del territorio, de un territorio natural, por lo que dije que es una población que se encuentra en el bosque mesófilo de niebla y también que es una población completamente agrícola que le da un valor, pues el valor que se merece a la naturaleza, la cuida, la preserva, pero que también eso ha generado pues problemáticas, ¿no? Precisamente pues las festividades rurales pueden generar economía, ayudan a la gobernanza, pero pues también pueden generar ahí dinámicas complejas, ¿no? Como lo es precisamente las resistencias, en el que hay una pérdida del patrimonio, empieza a haber luchas de poderes y precisamente esto va generando redes de conflicto en el que seguimos refiriendo que toda esta resistencia que generan las poblaciones precisamente es porque ven cuestiones como la inequidad de género, cuando ven ahí una masificación y gentrificación de su propio patrimonio, de su propio lugar, que ven destruyéndose un bosque, y entonces es cuando ellos entran en esta parte de resguardarse, de tener una resistencia que al mismo tiempo ellos buscan la idea de decir, bueno, quiero seguir generando recursos económicos que me puedan complementar a lo que yo habitualmente eh, tengo, pero ¿cómo lo puedo conseguir? ¿No? Haciendo planeaciones en el que la comunidad se hace eh, pues propia del proyecto del festival en el que se muestran sus pues sus tradiciones, su gastronomía, su medio natural, cómo ellos hacen la cuestión de la agricultura, cómo es que ellos van preservando esas mismas prácticas, esa misma música, esas mismas danzas que ellos han tenido y que al ser una población que se mezcla de distintas partes y que se genera ahí mismo una interculturalidad, porque se ha hecho una cultura completamente llena de otras culturas, ¿no? Entonces eso se puede observar ahí precisamente y que la participación precisamente de ellos es lo principal. Sin embargo, llegan ellos a una parte en la que no saben cómo impulsar esta cuestión de que no sea solamente para los turistas, que sí sea algo para promover el que los turistas que llegan cuiden el medio ambiente, pero también al mismo tiempo que no se esté teatralizando su patrimonio. Entonces, esta cuestión de cómo es que ellos van trabajando, integrando a las generaciones, tanto a los de la tercera edad como a los niños, en esta idea de preservar su cultura, de identificarse, de que como son una mezcla de distintas culturas y que al mismo tiempo lo único que les caracteriza y lo único que les ha dado como esa fuerza es precisamente la agricultura, en el que ellos se identifican, cuidan los ríos, cuidan las orquídeas que tienen ahí, cuidan toda la parte de la naturaleza y se genera precisamente esas prácticas que dan parte del patrimonio biocultural de esta población, una población que pues intenta, ¿no? Por un lado resistir para que no se teatralice y para que se mantengan sus tradiciones como son,
su cultura, su gastronomía como es, pero que al mismo tiempo tienen ellos ese gusto, esa iniciativa de mostrarlo con cierto recelo, con cierto respeto, y dentro de lo cual, pues bueno, el festival precisamente que les estoy mostrando, que fue el Festival Tepexilotla, es un festival en el que la participación trató de ser en un principio lo más equitativa posible. Después de eso empezó a pasar los años y quienes organizan el festival se han vuelto un grupo más pequeño, ya no es un grupo tan representativo de la comunidad. Y y que bueno, ha tenido esas desventuras, ¿no? De decir, hay unos años en los que sí se ve la preservación y que la población quiere cuidar su propio patrimonio, pero también hay otros años que se ve este festival en el que meramente es una cuestión más de teatralización, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues precisamente esta parte de la configuración, ¿no? De productos turísticos desde la idea de que son marcas cuando realmente son poblaciones, no son marcas, sino el patrimonio no tiene que ver nada con una idea de una marca, pero bueno, son esas cuestiones complejas, ¿no? Que se pueden visibilizar. Dentro de ello, pues también los imaginarios sociales en el que se busca la pertenencia comunitaria de su patrimonio biocultural, en el que han enfrentado desafíos estas poblaciones y de las que pues han tenido que ir con sus distintos gobiernos para seguir manteniendo el mismo patrimonio biocultural, ¿no? Precisamente hacer frente a los talamontes, hacer frente para cuando han puesto algunos desagües y hubo un momento en el que se contaminó el río que actualmente se está saneando precisamente por esta idea de la población y de que es su patrimonio. Mayra, Mayra, Sí, perdón que te corte un ratito. Algo pasó con el Facebook que se canceló la transmisión. Deme un segundito, voy a reiniciar la transmisión, por favor. claro que sí. Sí, le finalizó solito el sistema. El Facebook. No sé si tal vez está un poco pesado. No, no creo que sea por eso. Si tienes chance, retrocede un poco. Aguanta un momentito, a ver. Sí, lo finalizó totalmente. Vamos a ver. Eric, ¿estás por ahí? Sí, Sí, Santi, de todos modos, acordate que estoy grabando en la nube, entonces se podría a posteriori montar el sí, encuentro. sí. ¿Alguien más está usando el Zoom, Eric? ¿No? De pronto pregúntale a Tania, porque Voy a ver. no quiere conectar. Sí, no quiere conectar. Voy a intentar otra vez.
Santi, sí, solo estamos nosotros. Ya. A ver, podemos, de los que estamos ahorita, eh, podemos entrar con la misma, con el mismo enlace, Sí, porque parece que se quedó conectado nuestra sesión a la otra sesión. Jeje. Hagamos una cosa. salimos ¿Salimos todos. Sí, para todos los que estamos, salgamos y volvemos a entrar, por favor. por el mismo enlace o por el del Face? No, no, por Por el el mismo enlace enlace. del Por Zoom. por Ah, el ya, Zoom, ya. Sí, salimos. sí. Y Sí, vos ya. quedas como, vos entrarías como anfitrión, Eric, que estás como Y te anfitrión. vuelvo a poner, sí, igual, igual. Simón. Salgamos todos, por favor. De acuerdo. Esa etapa del turista, ¿no? Del turista y su buena intención, porque en realidad el turismo masivo se produce no porque el turista hace algo para que esto ocurra. Tiene que ver con otros temas, que tiene que ver con el poder, tiene que ver con el afuera de todo, del turista y de la comunidad, ¿no? Entonces creo que esto podría ser un planteo, ¿no? Bueno, parece que pueden seguir en mejor. Gracias, Claudia. Ponle Claudia, tus diapositivas, porfa, Mayra. Sí, Claudia, esa pregunta está buenísima. Si querés la haces ahora Sí, en sí, la sí, sección de totalmente. preguntas. Me gustó mucho. Gracias, sí, porque es una preocupación que yo también tengo. No, genial. ¿Te quedaste ahí, Mayra? bueno, Devolvámonos unas dos me quedé, ay, diapositivas. me quedé Ahí. aquí, que ya era el final, entonces regreso ahí más o menos. Un poquito Sí, más, aquí. o un poquito menos, más bien. Poquito menos, muy bien. No, no, o sea, Listo. un poquito más atrás. Ah, La placa de la otra placa era. puede ser aquí. Dale. Un hito más. Y otra. Ahí. Creo que ahí quedaste. Espérame Gracias. un Sí, ratito más bien. Empecemos bien. Déjame ver hasta dónde llegamos más bien. Llegamos hasta... Está tu diapositiva de... Hasta donde están unos señores de sombrero. Tres fotografías con un señor, con unos señores de sombrero arriba. listo. Es ahí. Sí, Entonces, porfa, di, nos desconectamos y sí. Bueno, yo voy a decir eso y ya seguimos. de Eh, acuerdo. bueno, hemos superado un inconveniente técnico y continuamos. Nos hemos quedado con Mayra Antonieta Sandoval y continuamos con su exposición. Adelante, Mayra. Sí, gracias. Gracias, Santiago. Pues comentaba con respecto a la parte de esa importancia de la organización en la que se vuelve partícipe la población local y que al mismo tiempo sí ellos son los que intentan eh, hacer la organización despegándose por ejemplo, de ciertos elementos o ciertas personalidades como lo pueden ser los gobiernos. Esto también puede al mismo tiempo, pues bueno, que ellos decidan qué es lo que se quiere mostrar, ¿no? Una de las características de esta población precisamente es que ellos son una población que llegó de de otros lugares del país, dentro de lo cual ellos se han hecho una propia cultura. También al mismo tiempo ha habido un intercambio por todas las personas que han llegado. Es una población que tiene cerca de 100 años de haberse formado, digámoslo de esa manera, por lo cual, al ser poblaciones pequeñas de distintas partes del país que llegan y se asientan en un espacio vegetal para poder ahí empezar con la cuestión agrícola y desarrollarse, teniendo un asentamiento, pues hay un intercambio de sus propias tradiciones, de su propia cultura, lo que al mismo tiempo, pues bueno, genera una nueva identidad dentro de lo que ellos
han ido construyendo y que es como esta parte intercultural que ellos tienen para mostrarlo, ¿no? Y que es dependiendo de si ellos quieren eh, que los turistas conozcan, ¿no? Y hasta qué punto. ¿Por qué? Porque realmente la población local es la que es dueña del patrimonio, de su identidad. Y con esta idea precisamente de no llegar a una banalización del mismo patrimonio en el que mezclan no solamente las cuestiones culturales como tradiciones, música, sino que también integran todas las prácticas que tienen que ver con su medio natural. Esta población está inmersa en el bosque mesófilo de niebla, por lo tanto es una vegetación bastante, un ecosistema más bien bastante débil, porque no, de hecho, solamente en el mundo hay un 3% de espacios geográficos que tienen, ¿no? Este tipo de vegetación. Entonces, el que sea una población que integre sus tradiciones, sus expresiones culturales, todos sus rasgos, pues los integra precisamente con la naturaleza, ¿no? Con su propio entorno. Y esto genera que la misma población busque la conservación y el respeto por su medio natural. Dentro de lo cual, pues bueno, son prácticas bioculturales al mezclarse la cuestión cultural con la cuestión vegetal y tienen, por ejemplo, música que tiene que ver con ello y que les ha empoderado a estas poblaciones o a esta población precisamente para hacer frente y cuidar su medio natural. Es una población que ellos tuvieron un problema con uno de sus ríos, dentro de lo cual este río, pues bueno, les prevé para ellos, para la siembra, lo tenían precisamente dentro pues de su identidad, ¿no? Ellos se reconocían, si podemos ver, por ejemplo, en uno de los logos que ellos hacen y que con los que van señalando sus productos, que son los que ellos ofertan, que es una población que al encontrarse en las montañas, pues bueno, ellos son cafetaleros también, dentro de las cuestiones agrícolas que ellos realizan, y que en los logos, por ejemplo, lo que más destaca es precisamente el río, porque eso es lo que a ellos les integra, ¿no? A ellos es lo que les identifica, dentro de lo cual, pues bueno, la lucha por la preservación de la naturaleza, de su río, de que no lo contaminen, que después de eso hubo ahí una problemática precisamente con la política, con unos gobiernos que buscaron poner unos tubos de desagüe y contaminar el río. Se contaminó, hubo ahí una disputa legal, se integraron porque precisamente ellos se reconocen como unas personas que son de Tepexilotla y que están ellos ligados a un río, que es el río, les da vida, ¿no? A ellos. Entonces ha habido luchas por la preservación de su propio patrimonio biocultural y esto, pues bueno, lo van ahí pues viendo qué les puede servir, ¿no? En este caso, si por ejemplo el turismo en torno a las festividades que ellos han creado, pues si esta les puede ayudar a seguir preservando sus recursos, ¿no? Su naturaleza, su propio patrimonio, y que al ser una comunidad que busca solamente que los turistas conozcan lo que ellos les representa, pues bueno, han buscado mantener toda esa parte de una identidad como podríamos señalarlo, tal vez entre comillas, campesina, en la que todo lo que ellos producen es eh, para consumo propio, también destinan, cuando tienen ellos visitas, destinan ciertas cosas, huevo, maíz, para poder alimentar también a la misma población con gastronomía propia de ellos, pues de su propia eh, pues población. Y dentro de ello, pues podemos observar ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de lo cual, pues bueno, las conclusiones que podríamos decir es que precisamente el turismo busca configurar, ¿no? Unas marcas turísticas de lo que el patrimonio no es una marca turística, ¿no? Una población no es una marca turística. Sin embargo, pues bueno, para un desarrollo, una organización, una planeación, se tienen que ir identificando ciertos elementos y se les ponen, ¿no? Ciertos nombres, de lo cual, pues bueno, regresamos a esa idea, ¿no? De que tenemos un hilo muy delgado
que se encuentra entre lo que es la patrimonialización y la banalización del propio patrimonio. Otra de las cosas que podemos decir es que los imaginarios sociales, pues bueno, se crean desde una pertenencia comunitaria, precisamente de su patrimonio biocultural, que es algo que se puede observar precisamente en esta población, porque ellos están muy arraigados a su entorno, que es un entorno natural en el que hay cierto tipo de animales, cierto tipo de vegetación, hay orquídeas, tienen lluvias, por lo que comentaba del río, precisamente, que es todo lo que tiene esa misma pertenencia. También por otro lado tenemos la dicotomía, ¿no? Entre la realidad rural y la preconcepción de la mercantilización cultural, en la que se ha podido observar en distintos festivales que hay unos en los que sí se encuentra muy arraigada la idea de la preservación, de mostrar que el turista, quien llega, también se encariñe y conozca el mismo patrimonio, pero hay otras ocasiones en otras emisiones de este festival que no se ha que la parte de la cuestión económica es lo que predomina, ¿no? Dentro de ello, pues bueno, está precisamente esta lucha de poderes. Y pues finalmente que afrontar, ¿no? La nueva era del turismo desde la participación comunitaria, precisamente ayudará a regenerar eh, toda la construcción de este tipo de elementos, como no son los festivales, que buscan generar un atractivo, sí, pero también puede generar una banalización, una mercantilización, una teatralización del propio patrimonio y que en lugar de permitir a las comunidades seguirse adueñando y mostrando su patrimonio, puede generar lo contrario, ¿no? Esa pérdida y esa, eh, pues solamente pensar en la cuestión económica para el patrimonio. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho el espacio y pues bueno, ya estaremos discutiendo un poquito. Muchas gracias, Mayra. Les motivamos a a las personas que nos están acompañando en redes y a nuestros compañeros de la sala que vayamos reflexionando nuestras preguntas para el siguiente capítulo y para el final, donde haremos un pequeño foro de preguntas y respuestas. Vamos a continuar con César Ayala. César Alfredo Ayala Aguilar es licenciado en Historia con especialidad en Patrimonio Histórico Cultural por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestro en Estudios Culturales con línea de especialización en Historia y Patrimonio Cultural por el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México. Actualmente es estudiante del doctorado en Investigación Social desde la Complejidad en la Universidad Rosario Castellanos, Ciudad de México. También es docente en la licenciatura en Patrimonio Histórico, Industria de Viajes y Turismo en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede San Joaquín, Querétaro. Forma parte de diversos organismos de investigación y acción, entre los que destacan el Seminario Procesos de Industrialización Puebla Tlaxcala, y la red de pensamiento crítico sobre sobre los patrimonios culturales. Sus líneas de investigación se centran en patrimonio cultural, memoria colectiva y complejidad. Hoy nos acompaña César con su exposición Estrategias para entrar y salir del juego, procesos de patrimonialización en la región centro-norte de México, el caso de San Joaquín Querétaro. Adelante, César. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Te agradezco mucho, Santiago, la presentación y pues en general agradecer a las y los compañeros de la red, también a Eric, por este espacio. Creo que siempre es un gusto, ¿no? Estar por acá y poder compartir algunos elementos de lo que hacemos aquí en nuestras cotidianidades académicas. Y pues bueno, voy a empezar con este ejercicio que desarrollé para ustedes. ¿Sí, sí se vio que cambió la imagen? Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. En principio señalar que este recurso, este elemento que estoy aquí compartiendo, se deriva de un trabajo de investigación que llevo realizando un tiempo ya, yo creo que del año pasado, y que conecta los estudios de doctorado que estoy haciendo en este momento junto con la labor que realizo como docente en la demarcación que vamos a plantear aquí. Y bueno, para empezar.
De manera contextual, he delimitado esto que denominé la región centro-norte de México, que abarca los estados que se ven ahí dentro del recuadro, dentro de los cuales el estado de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí forman parte de este, y que bueno, como se puede apreciar en la imagen, pues nos remite a la parte como medular de México, ¿no? Y que evidentemente comparten algunos elementos culturales, sociales, políticos que pues bueno, van a marcar la pauta, ¿no? Sobre este ejemplo que voy aquí a plantear. Y dentro de eso está el estado de Querétaro, que luego vemos aquí representado y su delimitación geográfica. Ahí vamos a ubicar un municipio que se llama el municipio de San Joaquín y que forma parte de una región enmarcada dentro de la Sierra Gorda Queretana y que los recursos naturales prominentes que ahí le engloban junto con algunas expresiones culturales, pues serán como el parteaguas sobre el que se constituye pues este ejemplo que estamos aquí abordando. Y pues bueno, entrándole un poquito más de lleno a este territorio que voy a plantearles, pues está aquí, ¿no? El municipio de San Joaquín es un municipio con una diversidad cultural y social y natural muy amplia, y de manera puntual hay un elemento que perdón, que ha caracterizado a este territorio, y justo es que se le ha atribuido, bueno, se ha constituido aquí en este territorio la sede del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco, que es un elemento clave para entender la identidad de las y los sanjoaquinenses, ¿no? También vamos a ver que dentro de este entramado de recursos patrimoniales que conjugan aquí este territorio, pues vemos algunos elementos como zonas arqueológicas, parques naturales como el Parque Nacional Campo Alegre, entre otros tantos recursos, ¿no? Y en esa sintonía y en el marco de las políticas públicas mexicanas, pues vamos a ver que en el 2015 se le atribuyó a este territorio el mote, ¿no? De pueblo mágico, que como sabrán ustedes, pues es una política pública que buscaba y que busca el impulso de las expresiones culturales de las localidades y la conexión con la práctica turística, ¿no? Y bueno, también una precisión contextual que vale la pena señalar es que en este territorio, en el año 2020, se establece una sede de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Para quienes no saben de esta universidad en el contexto mexicano, en el 2019 se instaura este sistema educativo cuya finalidad es llevar educación de calidad a algunas zonas o áreas periféricas que por diversos motivos pues han sido limitadas, ¿no? Para el acceso a la educación. Y pues bueno, en ese matiz se establece en este territorio una sede, y también ahí se imparte la licenciatura en Patrimonio Histórico, Industria, Bienes y Turismo, de la cual un servidor es docente desde hace 4 años, ¿no? Entonces, ¿por qué planto esto? Porque parte del proyecto que ahorita vamos a abordar pues está ahí vinculado justo con las dinámicas que se suscitan aquí en esta universidad. Y bueno, ya entrándole de lleno a a la propuesta que tenemos para el día de hoy, pues está esto, ¿no? Cuando yo diseñé este trabajo, pensaba, ¿no? Que el objetivo es justo problematizar los procesos de patrimonialización cultural en México desde una perspectiva macro y de una manera como más precisa, pues en la región centro-norte del país. Cuando nosotros hablamos de problematizar justo, pues es empezar a constituir, ensayar y también de construir algunas formas en las que nosotros entendemos ciertos recursos, y de manera puntual esto que llamamos patrimonialización como el reconocimiento, la gestión, la negociación y disputa de los recursos tangibles o intangibles de una determinada localidad. Y bueno, como un punto colateral y a la vez conectado a este objetivo, pues está la idea de plantear una propuesta metodológica que nos permita intervenir, incidir participativamente en los territorios, y también con una mira hacia el futuro pues la configuración de un modelo para el reconocimiento patrimonial desde las necesidades comunitarias en esta demarcación, y que pueda ser replicada en otros espacios como parte de un sistema complejo. Para poder llevar esto a cabo, pues vamos a partir de un estudio de caso que es el de la patrimonialización cultural en San Joaquín. Y bueno, como problemática, he establecido que en este proceso de patrimonialización existe una brecha entre el marco legal y las políticas públicas, llámense declaratorias, decretos y otros tantos más,
que reconocen y regulan el patrimonio cultural a expensas de la inclusión comunitaria en esta región centro-norte de México y particularmente en San Joaquín. En las imágenes que vemos aquí, del lado izquierdo, vemos un reconocimiento institucional que se le brindó al concurso nacional de baile de Huapango Huasteco por el parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y del lado derecho vemos una imagen de trabajo de campo que se realizó en una comunidad que se llama San Cristóbal, de la cual hablaremos más adelante y que forma parte de este municipio de San Joaquín. Y bueno, para poder entretejer algunos de los elementos que aquí se van a abordar, yo me di a la tarea de realizar un esquema de pescado, un diagrama de Ishikawa, que tiene, pues justo, ¿no? Como objetivo anidar algunos de los elementos, recursos y instituciones y sujetos que están en el marco de esto que llamamos la patrimonialización en San Joaquín. Y pues bueno, yo planteé cuatro ejes, cuatro esferas. En principio un eje de factor político, en el cual vemos que la patrimonialización gubernamental o institucional muy a menudo está enmarcada dentro de un ejercicio vertical hegemónico, en el cual inciden las políticas patrimoniales tanto internacionales como nacionales, en el cual instituciones, convenciones, declaratorias y otros tantos elementos pues han marcado como el camino principal de la manera en la que entendemos este ejercicio de la patrimonialización. Por otro lado, vemos un eje de factor económico donde la gentrificación tiene un papel clave, no solamente en San Joaquín, sino en muchos otros estudios de caso, en el cual vemos por un lado un ejercicio de gentrificación territorial, el cual implica pues justo un desplazamiento y un cambio de uso de suelo dentro del territorio, pero también un ejercicio de gentrificación simbólica, en el cual muchas veces las percepciones, las prácticas, las formas de las personas se ven alteradas por la llegada de factores y actores externos, ¿no? Y también, pues, la mercantilización patrimonial, donde la actividad turística, pues, está ahí de por medio, ¿no? Como dentro de un eje de factor cultural, pues está esta preservación y difusión del patrimonio, en el cual las memorias, las prácticas de los distintos grupos, pues están ahí presentes. Y por último, en un eje de factor administrativo, las distintas tensiones que se generan dentro del territorio por la apropiación, el reconocimiento y la gestión de los recursos, donde las instituciones y los sujetos a menudo están en concordancia, pero también en otros escenarios existen tensiones porque no tienen los mismos objetivos sobre hacia dónde llevar ese patrimonio, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto que les planteo tiene la intención de mostrar que el ejercicio de patrimonialización en San Joaquín, lejos de ser un ejercicio lineal y armónico, tiene múltiples matices en el cual los actores constantemente están transformando las maneras en las que entienden este ejercicio, por lo tanto es que yo lo pienso, ¿no? Desde la complejidad para poder abordarlo. Y bueno, dentro de esta investigación que les estoy aquí desglosando, partimos de ciertos fundamentos teóricos, metodológicos para el abordaje, ¿no? En principio yo parto de la idea del patrimonio como un proceso cultural, entendido justo como un discurso, mentalidad a partir del cual los sujetos y las colectividades definen, negocian y transitan hacia distintas formas de entender el patrimonio y sus identidades, ¿no? Por lo tanto, este patrimonio, lejos de ser solamente un objeto o algo estático, es un momento de acción, algo que constantemente está sucediendo, ¿no? Y además de eso pensamos, ¿no? Justo las tensiones patrimoniales en el marco de un sistema complejo en el cual sus distintos elementos, recursos, acciones y prácticas se entretejen, ¿no? E inciden en los procesos de los distintos elementos en sí mismo, ¿no? Y pues bueno, para esto yo pensaba justo en el diseño de una serie de proyectos de revitalización e intervención participativa que tiene una base metodológica, que puede irse ajustando, ¿no? Que puede irse trabajando acorde a las intervenciones justo dentro de las comunidades. Y bueno, esta base metodológica para la identificación patrimonial consta de una serie de pasos que ahorita voy a abordar, pero como paréntesis, las imágenes que vamos viendo en la pantalla obedecen justo a la aplicación de estos proyectos de revitalización en comunidad. Ahí vamos a ir observando algunas de las dinámicas que se suscitaron en la comunidad, en una comunidad que se llama San Cristóbal, de la cual ahorita daremos unas precisiones, pero que se trabajaron con distintos actores y colectividades, sobre todo grupos subalternos, o que potencialmente han sido excluidos dentro de estos ejercicios de patrimonialización hegemónica, y puntualmente estamos hablando de adultos mayores y de niños, ¿no?
Concretamente en este segundo rubro, niños, estudiantes de preescolar y también de educación básica, ¿no? Y bueno, esta base metodológica para identificación patrimonial que aquí se plantea tiene en un principio una aproximación a campo y a los sujetos de estudio. En un segundo lugar, la aplicación de algunos talleres con distintos matices y recursos para la identificación patrimonial. Posterior a eso se estima, ¿no? Una sistematización de la información recabada en campo y la creación de recursos de divulgación, para posteriormente establecer algunas líneas de acción de difusión dentro de la comunidad para poder llevar justo a una retroalimentación que nos permita ampliar una propuesta de identificación patrimonial en las comunidades. Y bueno, aquí yo les traigo a colación justo cómo esta base metodológica de la que estoy hablando puede ser y ha sido aplicada, ¿no? Justo en una comunidad que es esta comunidad de San Cristóbal. Bueno, este proyecto yo lo realicé en el marco de las actividades de la licenciatura en Patrimonio Histórico, Industria de Viajes y Turismo y pues señalar y agradecer a todas las personas que formaron parte de este proceso, el cual vamos a abordar. Este proyecto se llevó a cabo entre marzo y mayo del 2025, yo lo llamé así, Revitalización y Gestión Comunitaria del Patrimonio Cultural e Industrial en la Comunidad de San Cristóbal 2025. Y pues bueno, la Comunidad de San Cristóbal se encuentra en una periferia de la cabecera municipal de San Joaquín y es una comunidad pequeña con cerca de 300 habitantes y que tiene un carácter cultural muy específico. En el siglo pasado, en décadas pasadas, cerca de hace unos 50, 60 años, en este territorio hubo una bonanza minera muy importante a través de la actividad industrial, a la actividad minera, se desarrolló la vida dentro de esta sociedad, no solamente económicamente, que impulsó justo pues muchos matices dentro de ella, sino que también la actividad industrial ha condicionado las memorias y las formas de interacción dentro de la comunidad misma, ¿no? Y pues bueno, dicho esto, quisiera ahondar en este proyectito en el cual participaron cerca de 100 personas, entre estudiantes, como pueden observar a través de las imágenes, de estudiantes de preescolar y de primaria, pero también estudiantes universitarios que fueron quienes ejecutaron estos talleres, quienes los llevaron a efecto a partir de una estructura y estrategia definida, y también algunos docentes, adultos mayores y autoridades. Y pues bueno, se llevaron a cabo talleres por sector. Algunos juegos, escritura, elaboración de maquetas, como pueden ver ahí, para representar simbólicamente algunas de las expresiones patrimoniales de la localidad, mapeos colectivos, entrevistas, grupos focales, entre otros tantos elementos, ¿no? Se llevaron a cabo varias jornadas de trabajo en espacios públicos dentro de la comunidad, concretamente dentro de las instituciones educativas y también dentro del INAPAM, que son las oficinas del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Y de eso derivó la elaboración y proyección, perdón, de un microdocumental donde se pudiesen ver reflejados estas prácticas y estos ejercicios de reconocimiento patrimonial en San Cristóbal. Y pues bueno, como parte de los resultados que se generaron de este proyecto, pues vamos a ver en principio que se crearon canales de comunicación para que las y los habitantes de esta comunidad pudiesen externar lo que para ellos representa justo el patrimonio cultural, ¿no? Resultó muy interesante ver que, por ejemplo, cuando hablábamos con las y los adultos mayores que tuvieron un vínculo directo con la actividad y la bonanza minera en este territorio, pues parte de la memoria colectiva versaba sobre eso, ¿no? Las prácticas de qué implicaba, por ejemplo, para los señores, ¿no? Ir a trabajar en las minas, lo que implicaba el trabajo diario, los riesgos que derivaban de este trabajo, pero también muchas veces las bondades de la actividad minera, ¿no? Por ejemplo, se habla de la capacidad económica que se tenía en aquel momento para poder comprar alimentos, para poder hacerse de una casa, de un terreno, y también el derroche, que también implicaba justo la actividad minera, ¿no? Y dentro de estas memorias, muchas veces acotadas justamente a la actividad minera en sí misma de los hombres, pues también están las memorias de las mujeres, ¿no? Cómo vivían el proceso de la actividad, a lo mejor desde la elaboración de alimentos, ir a las minas a llevarles a sus esposos estos mismos, pero también algo bien interesante y que surgió de este ejercicio fue que muchas veces las generaciones nuevas, por ejemplo los chicos de preescolar, de primaria,
pues también están inmersos en estos procesos, ¿no? Que a lo mejor ya no los vivieron directamente, pero sí a través de los recuerdos, del diálogo con sus abuelos. Entre otros tantos elementos, el reconocimiento de ciertos sitios por las prácticas y formas, y no solamente por expresiones o formas que nosotros identificamos luego en las declaratorias, ¿no? Los sistemas de valores arquitectónicos que muchas veces sustentan este tipo de declaratorias, en estos ejercicios no resultaron relevantes. Entonces, es una manera y es una invitación para repensar justo la forma en la que entendemos, relacionamos e identificamos el patrimonio cultural. Y bueno, como parte de los resultados, ya para ir cerrando esta sección, vamos a ver que se estima la elaboración de 4 proyectos en comunidades en esta localidad, en este municipio, con condiciones diversas. Vamos a ver que justo, a lo mejor aquí la actividad minera resulta relevante, pero vamos y nos movemos a otra comunidad aledaña y los procesos migratorios son lo sustancial y a lo mejor nos movemos un poquito más para acá y vemos que justo el huapango puede condicionar la práctica cultural y patrimonial dentro de ello, ¿no? Entonces, a través de estos proyectos se estima pues configurar una visión holística del patrimonio en sí mismo. Aquí vemos en las imágenes del lado izquierdo una habitante local de la comunidad que elaboró un álbum de recuerdos con fotografías suyas y lo expone y lo comparte junto con otras personas, ¿no? Y del lado derecho vemos el flyer que se elaboró para la proyección de el microdocumental derivado de las interacciones, de los talleres y de los proyectos que se gestaron dentro de la comunidad de San Cristóbal. Por último, y con esto me gustaría terminar, a raíz de este primer ejercicio, vamos a establecer algunas conclusiones. En principio, que justo como se planteaba al inicio, refrendamos que existe una brecha entre la narrativa presente en los estatutos patrimoniales y su ejecución en sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que muy a menudo se establece en las declaratorias, las normativas, estos reconocimientos, como los que todas y todos hemos visto, en nuestros trabajos de investigación, muchas veces no obedecen a lo que las personas piensan, a lo que las personas sienten y lo que las personas consideran como su patrimonio. Y en conjunción, a mí me he planteado esta pregunta, ¿no? ¿Podemos predecir los efectos de la patrimonialización? Creo que todas y todos quienes estamos aquí pudiésemos tener una respuesta a ello y a lo mejor con otras maneras o desde otras trincheras nos lo hemos cuestionado, ¿no? Desde el ejercicio que se ha planteado hasta este momento, un servidor considera que no, nosotros no podemos predecir los efectos de la patrimonialización. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es a través del trabajo colaborativo, a través de este tipo de ejercicios, a través de los talleres, a través de la creación de algunos modelos o propuestas teórico-metodológicas, podemos crear algunas estrategias o formas para que las personas de las comunidades puedan empezar a gestionarse internamente y a entrar a justo a este juego, ¿no? Que implica la patrimonialización, en el cual de pronto hay que interactuar con las instituciones, hay que interactuar con los gobiernos, pero también desde las lógicas comunitarias, desde lo que las personas que habitan y detentan las expresiones patrimoniales necesitan. Y solamente a través de eso, a través de considerar lo que las personas de carne y hueso consideran como patrimonio, es que podemos empezar a constituir vías alternas para reconocer las expresiones en sí mismas, ¿no? Entonces, yo quisiera ir cerrando con esto a través del trabajo comunitario. Quizá es que podamos encontrar una vía alterna para estos ejercicios de patrimonialización. Como señalo, es una primera etapa, sigue en proceso, se estima la aplicación de estos proyectos y su nutrición en otras comunidades, en otras localidades, y pues seguramente tendremos otro espacio para compartir avances. Les agradezco mucho su tiempo y atención, compañeras, compañeros. Muchas gracias, César. En nuestro encuentro, en este séptimo encuentro, hemos compartido experiencias desde México sobre resistencia comunitaria y otras expresiones, la identidad territorial transformada en festividades con Mayra Sandoval Quintero. Y acabamos de escuchar estrategias para entrar y salir del juego, procesos de patrimonialización en la región centro-norte de México, el caso de San Joaquín Querétaro con César Ayala Aguilar. Esto es parte de la producción de los encuentros virtuales Memorias, Saberes de Identidades, que para este 2025, por encargo de la Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad de La Plata, la está realizando la Red Americana de Pensamiento Crítico sobre los Patrimonios Culturales. En este momento vamos a pasar
a la ronda de preguntas y respuestas y para eso estamos con nuestro coordinador Eric Madrigal. Adelante, Eric. Bueno, muchas gracias, Santiago. Se han recibido en Facebook muchas muestras y saludos a los panelistas. La problemática técnica significó también cortar un poquito el hilo de lo que veníamos trayendo, pero se volvió a reestructurar la participación de las personas, la cantidad de gente que estaba viendo el, la sesión. Y bueno, hay saludos desde Colombia, desde México, desde Argentina, desde Costa Rica. Y particularmente hay una pregunta para César. Se indica dentro de los lineamientos curriculares y planes de área de las instituciones educativas, ¿existe una asignatura o contenido específico para abordar el patrimonio natural y cultural y cómo se aborda? Esa es la pregunta que tendríamos para César. La hace Fabio Echeverry. No sé cuál sería la dinámica. ¿La plantea si yo respondo o van a plantear algunas cosas más? Sí, si quieres responderla. Muchas gracias, Eric. Pues bueno, sí, definitivamente, ¿no? O sea, justo parte del objetivo del programa educativo es realizar un ejercicio crítico, ¿no? Sobre esto que nosotros denominamos el patrimonio cultural y natural y empezar a construir otras lógicas, otros entramados teórico-prácticos para poder acercarnos, ¿no? A las necesidades y demandas del patrimonio en el contexto contemporáneo. Entonces, la respuesta sería que sí, sí existe, ¿no? A mí o sea, la pregunta me hace repensar cómo también escapamos de la trampa de cómo dentro de las instituciones construimos formas de entender el patrimonio y cómo eso no pudiese también vulnerar por sí mismo lo que las personas y comunidades entienden y realizan sobre ello, ¿no? Creo que no es un ejercicio fácil y que muy a menudo seguramente todas y todos nos lo hemos planteado, pues desde nuestras trincheras institucionales y académicas, ¿no? Pero bueno, quizá un ejercicio crítico y de reflexión pues sea el primer paso, ¿no? Como para poder acercarnos a eso. Bueno, eso es lo que pudiese decir. Gracias, Eric. Bueno, gracias. Vamos a ver, también tenemos acá en el chat varias preguntas. No sé si Claudia quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta. Ah, Claudia no está, ¿verdad? Ok, dice, Mayra, ¿no deberíamos repensar el papel del turista como alguien que, más que consumir experiencias, necesita ser guiado para comprender el sentido profundo de las prácticas culturales que presencia, entendiendo que éstas expresan una identidad y una visión del mundo que, aunque a veces cercana, no les son propias y merecen una mirada serena y profunda? Sí, gracias, Eric. Bueno, para responder precisamente las preguntas que dejó Claudia, yo, por ejemplo, he visto casos que se han enfocado como así en la parte de ir guiando al turista, pero eso solamente se puede hacer como en zonas muy controladas. Por ejemplo, ahí el caso concreto de México de una isla en la que, y también hay por ahí alguna playa que no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, ellos solamente las personas que entran tienen que entrar con el guía y el guía es quien les está cuidando, ¿no? Un poco como lo que también se hace en las zonas arqueológicas, ¿no? Hay algunas zonas que las han tratado de resguardar lo más que se pueda precisamente por la problemática de que llegan los turistas y rayan o rompen algunas cuestiones. Está actualmente muy sonada la situación del Coliseo, ¿no? Del Coliseo Romano, que bueno, está en una ciudad meramente turística que está enfocada precisamente en atraer a turistas desde una idea de conservar el patrimonio, pero llegan los turistas a rayar, ¿no? Las paredes se supone que está muy controlado ahí el Coliseo, y bueno, eso se puede observar. También señalar que, bueno,
Es esa parte de tener sí un control, pero al mismo tiempo hasta dónde podría llegar esta idea del disfrute, ¿no? Que se supone que es parte de la libertad y parte del mismo panorama que tiene el turismo, que haya alguien cuidando, a veces eso no es tan atractivo, a veces cuesta más trabajo, se tiene que invertir más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un guía forzosamente casi las 24 horas para saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, es complicado. Cuando se hizo la planeación del primer festival que yo abordé, hablábamos con la población local de que tal vez podríamos poner una carpa en la entrada para que los turistas vieran algunos videos y se buscara la concientización, que es precisamente lo que señala Claudia. El problema es que cómo estar seguros que puede haber una concientización, ¿no? Decía una profesora cuando se hizo la propuesta de la carta, dice, bueno, pero es que tienen ellos que contestar un cuestionario para saber si pueden entrar o no. Entonces, o sea, es como un poco complicado poder localizar generar, ¿no? Esa parte. Ahora, la población local es la que tiene forzosamente que estar encontrada con su mismo patrimonio para tratar de cuidarlo, ¿no? En este caso, si hay la, pues lo que presenté de Tepexilotla, hay algunas personas que sí están pues adecuadas, que aprecian su patrimonio, que lo cuidan y que cuando participaron en el festival fue que tuvo este festival la parte, ¿no? De preservar el patrimonio, de tener esta idea de la patrimonialización. Sin embargo, cuando estas personas salen del grupo organizador del festival, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría está más enfocada en solamente generar dinero. Y entonces es cuando han permitido que se destruya su medio natural, ¿no? Que lleguen y que corten las orquídeas. Entonces, son como dos puntos complicados que si no está consciente la población de su riqueza, de su valor que tiene el mismo patrimonio, no se va a conseguir o sea, que los turistas lleguen y hagan destrozos, ¿no? Gracias, Mayra. También de Claudia, otra pregunta para usted. ¿No sería pertinente iniciar o profundizar aún más en los contenidos curriculares de todos los niveles educativos con el fin de formar a los jóvenes en una mirada abierta, crítica y empática hacia la diversidad identitaria que los rodea? Sí, ahí con respecto a eso, tengo dos ejemplos claros, ¿no? En el caso concreto de Cuetzalan, que es una población que también es un pueblo originario, ellos defienden su patrimonio, que a pesar de que se les ha ido relegando, porque precisamente también Cuetzalan, así como lo que presentó César, es un pueblo mágico, se ha ido replegando, ¿no? La población indígena y ellos han buscado participar en el turismo, han hecho quien dirige el gobierno y ciertos grupos de poder del ámbito turístico han involucrado a jóvenes que son de la población. Ellos se han buscado estudiar, ¿no? La licenciatura de turismo alternativo que se da en las universidades de la región. Sin embargo, pues bueno, también pasa que hay un desinterés de momento de los chicos de decir, bueno, es que ya no quiero estudiar esto y no me interesa, hablando solamente con esta idea de la currícula, ¿no? De cómo podría ser. Y otro de los casos, por ejemplo, el de la patrimonialización del mariachi, que fue precisamente en Jalisco, se señala la zona mariachera, se ha involucrado a la población local con esta idea de precisamente de que los niños se integren y que es considerado dentro de la educación que tienen, pero bueno, también ahí ha habido barreras del desinterés, de que entra un gobierno y se impulsa actividades con niños, precisamente con esta idea de una educación enfocada hacia la patrimonialización. Sin embargo, pues bueno, entran otros gobiernos y quitan ese tipo de acciones que son parte que están establecidas, ¿no? En la carpeta de patrimonialización del mariachi. Ok, muchas gracias. Marcos, si querés, abrís tu micrófono y haces directamente la pregunta a César.
Ok, me gostaria de poder saber, César, de ti, diante desta região que estás trabalhando, como seria possível ter uma imersão entre a sociedade e o poder público, enquanto a esse jogo patrimonial que citaste agora, no final da palestra, porque não ficou mais desenvolvido, posto que já estava no fim. Gostaria de saber que tipo de jogo seria este, quais seriam as propostas dos conselhos tutelares, dos conselhos que estão na frente deste trabalho diante do poder público. Eh, Muchas gracias, Marcos, por la pregunta, por la propuesta. Y bueno, yo cuando estaba pensando justo en este ejercicio que compartimos el día de hoy, pensaba en esto de la palabra juego, ¿no? Porque eh, cuando nosotros hablamos de un ejercicio de patrimonialización, vemos que muy a menudo las personas y las comunidades que detentan una expresión patrimonial, muy a menudo ni siquiera son consultados sobre si quieren o no quieren que lo que tienen ahí sea patrimonio. Muy a menudo obedece justo a las necesidades o los deseos de grupos de poder que quieren sacar provecho sobre esto, ¿no? Pienso mucho como ahorita seguramente todos habrán visto, ¿no? Que para el caso mexicano, en recientes fechas hubo una inscripción de una expresión patrimonial como parte de estos reconocimientos de la UNESCO, ¿no? La ruta Huijárica por los sitios sagrados a Wirikuta, recibió un reconocimiento como patrimonio, de la humanidad. Y yo leía, ¿no? Las noticias y demás, y de pronto desde la esfera institucional, por ejemplo, en el caso de México está el INA, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues se da el reconocimiento y salen las altas esferas a decir que es un gran logro colectivo que se haya dado este reconocimiento, pero tú de pronto empiezas a ver a ciertas agrupaciones de personas que habitan en el territorio, que hacen la ruta, y hay una serie de inconformidades muy puntuales de por qué se les reconoce como patrimonio, ¿no? Y yo creo que así como para este caso, todas y todos podríamos voltear en nuestros territorios, en nuestros nichos, y nos daríamos cuenta de que estos ejercicios de poder vertical se replican en varios escenarios, ¿no? Entonces, regresando como al punto y para cerrar, me parece que esta idea de la patrimonialización y los juegos patrimoniales es una invitación a pensar que a lo mejor no podemos evitar que los grupos de poder de pronto hagan este tipo de reconocimientos, pero sí podemos construir lógicas y prácticas colectivas para resarcir las consecuencias de eso y a lo mejor construir andamios prácticos para que las personas y las comunidades le saquen provecho a eso, pero se constituyan reconocimientos patrimoniales desde sus propias necesidades, ¿no? Yo creo que eso nos llevaría a lo mejor en un sentido medio utópico, a lo mejor a construir un ejercicio de gobernanza desde la lógica patrimonial en un futuro que para mí no existe, ¿no? En este momento, ¿no? Pues bueno, eso es lo que yo pudiese decir. Gracias. Gracias, César. Iris, si querés hacer tus preguntas en vivo. Ah, eh, bueno, mejor. Bueno, para Mayra, ¿no? ¿Qué elementos patrimoniales se han sincretizado en la comunidad de tu estudio al ser de distintas partes? Nos hablabas que colonizaron un poquito ese espacio. Entonces sí me quedé con esa duda. Y para César, ¿qué ha sido más fácil para la población, tu población con la que compartes, hablar y promover el patrimonio industrial o hablar y promover del patrimonio de la danza, del huapango? Me llamó bastante la atención porque el patrimonio industrial es como muy poco topado, entonces, digamos, la danza es más festiva, visible, ¿no? Entonces, eso quería preguntarte, así que ha sido más fácil para la población y para Mayra. Gracias. Sí, gracias, Iris. Pues bueno, en mi caso, comentar que los elementos que yo pude encontrar precisamente tienen que ver más con la cuestión de la música y con la parte de la gastronomía. Fueron dos de las vertientes que pude observar en torno a que han hecho como una mezcla. Ellos, a pesar de que son que están en una zona de Veracruz, que debería de ser hablando de lo que comentaba César, ¿no? Del guapango, que la cuestión musical se puede observar ahí.
Ellos están más enfocados en la cuestión del mariachi, cuando el mariachi es en una región propia de los países, digamos que del norte o que se encuentran más ubicados hacia, también hacia la parte del occidente. En este caso, pues bueno, se pudo identificar eso. Y también que la cuestión de la gastronomía son saberes que han llevado por ejemplo, de la cuestión agrícola, de los distintos estados, de cómo se ha ido trabajando, de hecho, los saberes hasta mismos prehispánicos y cómo se fueron ahí integrando para hacer platillos, ¿no? Había uno que aparecía en una fotografía ellos le llaman tlanepa, que es con dos hojas bueno, de las plantas que ellos mismos tienen, saben cuáles son las plantas comestibles, y son dos hojas y que por dentro llevan huevo. Entonces ellos la preparan y es una comida campesina para ellos, pero a final de cuentas no es como ni de una región ni de otra, sino que han ido integrando. ¿Por qué? Porque a veces que le ponen que jitomate, que sí es lo que tienen, o que si tienen un poco de maíz, pues que aparte le agregan ahí el maíz molido y la hacen como un poco más como una tortita, digamos de esa manera. Entonces, son elementos que yo pude identificar en el que se puede revisar y se puede ver cómo es que la cuestión intercultural ha intervenido para generar estos nuevos patrimonios. Gracias. Gracias, Mayra. César, Sí, muchas gracias. Gracias, Iris, por el planteamiento. Tú señalas como dos elementos, ¿no? Como expresiones patrimoniales. Por un lado, podríamos llamar el patrimonio industrial de esta comunidad, que remite a las minas, que remite a los cascos de las haciendas, a lo mejor algunos artilugios, ¿no? Utilizados para la práctica minera. Y por otro lado está el huapango, ¿no? Como esta expresión intangible, característica por excelencia de esta localidad. La mayoría de las personas que conoce algo sobre San Joaquín es por el Huapango, ¿no? Y entonces, tú planteabas, ¿no? Que ha sido como más fácil como de gestionar, reconocer, no sé si lo entendí bien. Y yo creo que aquí el punto clave es el posicionamiento discursivo que asumimos cuando nos remitimos a estos patrimonios, ¿no? Muy a menudo desde la lógica como institucional o estatal que busca reconocimientos para generar recursos económicos derivados de la patrimonialización, pues obviamente que el guapango, ¿no? O sea, ellos van a decir, ay, pues si le damos un impulso, si le damos un reconocimiento, eso atrae turistas y esto genera derrama económica. Entonces, desde esa lógica, el guapango siempre ha tenido como ese foco, ¿no? Muy, muy específico. Pero también justo el ejercicio que yo planteaba es una invitación a repensar otras lógicas de entender el patrimonio, ¿no? A lo mejor desde la lógica comunitaria, desde la lógica de las memorias, desde los reconocimientos y vínculos identitarios, a mí me parece que los dos son relevantes, pero dependiendo de las personas y de los nichos de donde lo estés viendo, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Que para mí los dos son relevantes, para mí los dos son importantes, solamente es desde el foco desde el que tú lo miras, ¿no? gracias, César. Tiene la palabra Mafer y terminamos con Eric. Hola, buenos días a todos. Qué gusto verles. Bueno, llegué a la exposición final del compañero, pero estaba pensando en las respuestas que ustedes dan, una cosa que había conversado de manera personal con Santiago, y es como esa reflexión del concepto de patrimonio, ¿no? Sobre todo desde la institucionalidad, que ya es bastante complejo para mí porque es como muchos técnicos opinando sobre varios espacios y de cómo se debe gestionar estos espacios lejos de la realidad, comenzando desde ahí. Entonces, específicamente, ahora yo veo, sobre todo en el Ecuador, que la cuestión del patrimonio cultural está en manos de los gobiernos locales. Y ahora eso sí es un problema súper fuerte porque los gobiernos locales tienen una visión súper folclorizante de lo que es el patrimonio. Entonces, la pregunta va para cualquiera de los dos, porque entendemos que es necesario patrimonializar para poder salvaguardar y todo esto. Pero
si las normas, o sea, las fichas que se tienen que subir al Instituto Nacional de Patrimonio, las listas representativas, es decir, que una manifestación vaya a las listas representativas, depende de las instituciones, cómo o cuál mecanismo sería de que las comunidades puedan de alguna manera gestionar su patrimonio sin tener de por medio a estas instituciones que de por sí y algunas veces traban los procesos. Eso sería. Gracias, Mafer. ¿Quién se quiere referir al tema? Bueno, yo hago una intervención ya después, si quiere complementar este César, pues yo desde el punto de vista que tengo, desde el conocimiento que tengo, es verdad que es esa misma complejidad que hacen los gobiernos y que hacen las instituciones precisamente para llegar a esta idea de una patrimonialización que termina dejando de lado a la población local, pero que al mismo tiempo hace pensar la necesidad de hacer una tripartita, ¿no? De hacer una cuestión de la parte de gobierno, académicos o personas que sean interesadas y de la misma población, ¿no? Y yo creo que de esa manera es como puede funcionar precisamente la parte de buscar una patrimonialización, ¿no? El que uno logre integrar a esas personas que son las que van a tomar acciones, porque yo creo que no solamente es llenar una, eh, pues unos documentos o formularios, sino que al mismo tiempo es hacer partícipes a todos, que si termina eso recayendo solamente en unas cuantas personas que son las que los nombran a las expresiones para que sean consideradas como patrimonio. Sin embargo, también es importante que sea la población pues la que está como identificada con todo el proceso. ¿Por qué? Porque eso es parte del valor y de la importancia, ¿no? Que tienen el mismo patrimonio. Sería todo por mi parte. Bueno, yo quisiera como apuntar algo sobre eso. Y y se me ocurren dos cosas, ¿no? La primera es que si lo reflexionamos, las expresiones patrimoniales, lo que hoy en día nosotros llamamos patrimonio, ya existía, ¿no? Anteriormente, o sea, muchas de esas prácticas ya se llevaban a cabo y algunas de esas son ancestrales, pienso como en esta ruta que ahorita señalábamos, ¿no? Lo de la ruta Huijarica por los sitios sagrados. Estas personas ya hacían el recorrido, estas personas ya tenían estos vínculos sagrados con la tierra y con las formas. Entonces, eso nos remite a pensar que en realidad ni siquiera necesitan de las instituciones ni de los gobiernos. Estas prácticas ya existen y seguirán existiendo. Lo que sí podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera, a mi parecer, es utilizar esas herramientas y esas formas que nos brinda la posibilidad de estar en estos nichos y ofrecerlas a las comunidades, a lo mejor a través de estos espacios de comunicación, a través de los talleres, a través de los vínculos, darles estas herramientas para que ellos desde sus propias lógicas puedan decidir qué es relevante y qué no lo es. Yo pienso que ese será el camino que nos va a llevar a una existencia de esto que llamamos el patrimonio. Si no transitamos hacia allá, desde mi parecer, en algún momento dado en 20, 30 años, esto que nosotros llamamos patrimonialización ya no va a existir y será sustituido por otras formas de pensamiento, creo yo. Eso sería lo que yo diría. Gracias, César. Bueno, yo quisiera referirme, a mí me parece que la exposición de César y de Mayra están íntimamente relacionadas. O sea, uno lo que puede observar es que cuando se llega a la comunidad, se llega ya a ejecutar algo que se ha planificado previamente. O sea, el turismo, por ejemplo, no hay una acción previa con la comunidad, sino que ya se llevan los turistas y la comunidad lo que tiene que hacer es responder a ese proyecto que lo ha gestado o el Estado o una organización o una empresa turística. Eh, Sin embargo, cuando César nos habla de la metodología participativa y la gestión que debería llevar a cabo la comunidad, es precisamente
esa parte que se están saltando y que tiene que ver con los procesos organizativos de la comunidad. O sea, una comunidad organizada que toma acción en su patrimonio. Por lo tanto, a mí me parece que ambos elementos parten desde el punto de vista del empoderamiento comunitario. Y como estamos tan atrasados en el concepto de la democracia participativa, no sabemos todavía cómo funciona ni cuáles son los mecanismos, pues se nos presenta todo como una problemática grave que así lo sienten las comunidades. ¿Consideran ustedes que el establecimiento de protocolos como el que se gestó con la carta CANICAP para el manejo de datos de las comunidades mayas podría venir a resolver un poco esta intervención del Estado, de las ONG o de las industrias culturales con la comunidad? O sea, que tengan que o verse obligados a negociar de previo con la comunidad cualquier proyecto que se tenga que gestar con ellos. Esa sería mi pregunta. Si un protocolo podría eh, venir a solventar de alguna manera estas problemáticas. Bueno, yo aprovecho también para comentar. Creo, o más bien considero que no, el protocolo podría ser como un inicio. Ahí, por ejemplo, la sesión anterior que estuvimos comentando acerca de la parte de los derechos de autor y de todo, y cómo está legislándose esa cuestión. En el caso concreto de México existe lo que le llaman la marca comunitaria, que busca resguardar el patrimonio de las poblaciones que comparten un mismo, digamos, un mismo patrimonio, ¿no? Puede ser el caso, por ejemplo, de los otomíes, que ellos realizan el papel amate y ellos con eso están buscando resguardarse, ¿no? El problema es que también eso genera conflictos comunitarios porque a veces dicen, bueno, pero ¿por qué le estás poniendo que él es propietario de mi patrimonio si yo también? Y empieza a haber como dinámicas complejas, ¿no? En un principio puede ayudar a resguardarlo, pero la población no, al tener algunos otros problemas, algunas otras rencillas que tienen que ver con otro tipo de cuestiones, genera que también al mismo tiempo haya ahí pugnas entre ellos y que la dichosa marca comunitaria termine no sirviendo. Entonces, yo creo que es un poco así. Eh, las propuestas que se han hecho precisamente para ahora las acciones que se han hecho en toda la parte del sureste de México, enfrentándose al Tren Maya precisamente con esta idea de irse resguardando el patrimonio, su territorio y todo, son el inicio, más no una solución. Y eso es la forma en que yo lo podría considerar. Gracias. Gracias, Mayra. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Mayra. O sea, me parece que lejos de ser como una solución como completa, ¿no? A una problemática que de por sí es bastante compleja, pues a lo mejor podría ser como un principio, ¿no? Como para establecer como ciertas lógicas, pero yo creo que además de ser como un principio, es el reflejo de todo lo que está pasando, ¿no? Hay que ser muy críticos de por qué de pronto empiezan a haber estos surgimientos de levantamiento de la voz de los pueblos indígenas, de las comunidades, hartos, ¿no? De todas estas formas académicas y políticas e institucionales que se remiten al patrimonio y que inevitablemente va a colapsar. Eh, Hay que empezar a pensar qué vamos a hacer o qué va a suceder posterior al tiempo de las declaratorias, ¿no? Va a llegar un momento donde las instituciones y las declaratorias van a dejar de ser completamente funcionales porque van a ser repudiadas por las comunidades en sí mismas, ¿no? Entonces, quizás sea un tanto extremista el posicionamiento, pero ya tenemos síntomas, ¿no? De que hacia allá va. Entonces, justo este proceso de adaptación desde los nichos en los que nosotros nos encontramos, pues debería ser el parteaguas desde donde constituyamos otras formas de trabajo, ¿no? Yo podría argumentar eso. Gracias.
Muy bien, gracias a ambos. Santiago, creo que aquí podemos entonces cerrar. Agradecemos muchísimo a las personas que nos han seguido a través de nuestras redes de Facebook, eh, y a quienes han estado participando también acá, acompañando a los panelistas eh, en la plataforma Zoom. Y bueno, Santiago, anúncianos qué tenemos para el próximo mes y completamos así este encuentro del día de hoy. Muchas gracias, Eric. Para el próximo mes, les recordamos que los encuentros virtuales se desarrollan los últimos sábados de cada mes y estaremos hasta nuestra última emisión de este año, el 29 de noviembre, y claro, no estaremos en diciembre por obvias razones. Nuestra próxima sesión será el 27 de septiembre desde Colombia con Oscar Julián López y desde Brasil con Marcos Ramos. Y luego tendremos octubre 25 y noviembre 29 para ir cerrando. Entonces, les recordamos que hoy estuvimos desde México con la compañera Mayra Sandoval Quintero, que nos habló de resistencia comunitaria y otras expresiones, la identidad territorial transformada en festividades. Y estuvimos también con César Ayala Aguilar, que nos habló sobre estrategias para entrar y salir del juego, procesos de patrimonialización en la región centro-norte, el caso de San Joaquín Querétaro. A la final hubo una definición y vinculación del ejercicio patrimonial que tiene mucha relación con con gestión política. Eric nos hacía alusión también y nos recordaba una democracia participativa. Por lo general, estamos en un momento que será a todo nivel del planeta, de una democracia en su mayoría representativa, pero no participativa, y una evocación comunitaria nos lleva a la participación. El turismo como proceso paralelo al patrimonio es sumamente vital, efectivo. Turismo, patrimonio, cultura, ejes que pueden incluso participar dentro de procesos productivos que favorezcan a las comunidades. Parte del ejercicio de la Red Americana de Pensamiento Crítico sobre los Patrimonios Culturales es esa postura de priorizar al portador, de priorizar a las comunidades y evitar extractivismos académicos o depredaciones culturales. Siendo así, les recuerdo, nos estaríamos viendo la próxima sesión, la octava, el 27 de septiembre, desde las 8 en Mesoamérica, 9 Ecuador, Colombia, 10 Bolivia, 11 Argentina y países que de su propio uso horario. Algo más, con esto cerramos y despida a Eric. Bueno, entonces sí, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en septiembre, el último sábado de septiembre. Que pasen muy buen fin de semana y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, Gracias, que gracias. estén bien, nos Chao. Si quieren, vemos. pueden abrir el micrófono y decir chau. Nos vemos, adiós. Adiós. Chau, chau, chau.